sandía, sandía, sandía. Cantidades de sandía. Allí voy a hablar de lo que hay sandía. Si los llevo a otro campo, por ejemplo, campo eléctrico, es porque hay electricidad. Campo magnético es porque hay magnetismo. Todo esto les digo porque les voy a traer una frase que se llama campos de autoridad y quiero que la entiendan. Si comencé diciéndoles campos de maíz, es porque quiero que sepan que allí hay maíz. Campo eléctrico es porque allí hay electricidad. Pero si les digo campo de autoridad, ¿qué están entendiendo? Que allí hay autoridad. Esa palabra la quiero introducir a tu espíritu. Autoridad, dígala conmigo, autoridad. Hoy vamos a ir a la palabra viviente, viva y eficaz, y ella nos va a llevar a distintos campos de autoridad, porque hay distintas clases de autoridad. Pero debemos entender bien la idea. Hay campos que son visibles. Si yo los llevo a la parcela, allí hay maíz, milpa, elote y todo eso es visible, tangible. Esos campos de autoridad no están en el suelo o en la tierra, en el barro, en el lodo, no, están en nosotros. Y te voy a explicar cómo es que uno entra a esos campos de autoridad. ¿Y por qué esos campos los tenemos nosotros? ¿O por qué nos pertenecen esas clases de autoridad? Pero quiero primero poner la base de las palabras que crean la idea. Diga conmigo, campo de autoridad. Dígalo otra vez, campo de autoridad. Muy bien. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos capítulo 3. El Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículo 13. Amados hermanos, reciban la palabra implantada en sus corazones. Esto les va a ayudar para toda la vida. Esto les va a ayudar para toda la vida. Marcos 3, 13. Dice, después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Llamó a personas y estableció a 12, los llamados y escogidos, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, aquí tenemos el primer encuentro entre Jesús y a quienes él llamó para que vinieran con él y estuviesen con él. A ellos los llamó sus discípulos. Comenzaba un discipulado. Vean esto, el primer campo de autoridad, que él les dio o los introdujo, lo vamos a leer enseguida. En el encuentro de llamarlos y tenerlos ya como su equipo, los introdujo a un campo de autoridad. Este campo de autoridad les pertenece a los discípulos del Señor, a los creyentes de la palabra. Y vean qué es. Y que tuviesen autoridad. Allí hay un campo de autoridad, porque allí hay autoridad. Que tuviesen, tener, lo que hizo el Señor fue darles autoridad. Y el Señor representa porque es la palabra. La autoridad emana de la palabra y hay una conexión de fe con la palabra.
en la persona del Señor. Él es la palabra viviente y la palabra encarnada. Entonces, la palabra puede decir esto, como lo estamos leyendo: tengan autoridad. Eso sale de la palabra. Tengan autoridad. Y en ese momento les transfirió autoridad, la palabra, a los que creen. La palabra les dio autoridad a los que creen. Por lo tanto, aquí estamos hablando de alguien. Y quiero ver si aquí, a las personas que me oyen, son de las que creen. Muy bien, eso lo quiero ir marcando. Las personas que me escuchan están en Cristo, son creyentes, son discípulos del Señor. Muy bien, vamos marcando. Porque a ellos les pertenece este campo de autoridad, y lo que hace la palabra del Señor es introducirlos. Es como ponerte al estar en Cristo, que es la palabra, tú descubres las dádivas. Las dádivas. Esta es una dádiva de autoridad. Les dio autoridad. Entonces, diga conmigo, ahí hay un campo de autoridad para sanar enfermedades. Sigo leyendo, sanar. A mí me gusta ese verbo, sanar. A mí me gusta ese verbo, sanar. Fíjense bien, sanar enfermedades, todas. Y ahí hay una unión, esto más esto y esto, y echar fuera demonios. Fíjense bien, respecto a los demonios es echarlos fuera. Respecto a los demonios es echarlos fuera. Y referirse el Señor a los demonios es referirse a los espíritus inmundos. Es el reino invisible, es no visible, de los espíritus malignos. Fíjense bien, este campo de autoridad se llama autoridad espiritual. Anótenla, por favor. Es el primer campo de autoridad al cual Jesús introdujo a sus discípulos. Ahora, esos discípulos son una figura de nosotros ahora. Ahora, mi parte como predicador de la palabra es hablarle a los discípulos aquí presentes. Y voy a poner una cuestión. ¿Cuántos de los discípulos se están moviendo en este campo de la autoridad espiritual? Porque los campos de autoridad son para moverse con autoridad, porque la importancia y el propósito por el cual Jesús los llamó a los 12 fue para darles, porque la autoridad en las personas hará el trabajo. Es la autoridad que tenemos lo que hará el trabajo. Si el jefe de tránsito de vialidad le da autoridad a 12 agentes viales, ellos harán un buen trabajo y cubrirán parte del territorio del municipio o de la ciudad. Uno solo no puede hacer un gran trabajo a menos que delegue autoridad. Entonces, a las personas presentes que yo veo, como si hoy fuera una entrevista con el jefe y el jefe nos dijera: ¿estás haciendo un uso de la autoridad que tienes en el reino espiritual? ¿O las enfermedades y los demonios están haciendo lo que quieren y las autoridades están haciendo otra cosa menos en el ejercicio de su autoridad? ¿Qué les parece si los tránsitos, los policías viales, se van a ver el fútbol el lunes, México con Brasil,
y apagan los semáforos y todos se reúnen. No, 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 no. La ciudad sería un caos. Asimismo, en lo espiritual, existe una dimensión invisible y fue la primera dimensión o realidad a la que el Señor Jesús llevó a sus discípulos. En otras palabras, cuando Él les mencionó demonios y enfermedades, Él estaba diciendo, esto es lo que están haciendo los demonios en la gente. Esto es lo que hacen los demonios en la gente. Los demonios son malos. La gente se está enfermando y está muriendo. ¿Qué se requiere? Autoridad. Entonces vayan y echen fuera demonios. Todo creyente debe hacer uso de esta autoridad. Te voy a dar ideas equivocadas acerca de una reunión como esta. Si la idea que tú tienes y la usas es, vengan aquí a una reunión como esta porque el pastor hará un trabajito o un trabajo. Esa es una idea equivocada. Jesús le dio a 12, en esta historia, a 12 hombres autoridad de Él. La misma clase de autoridad a 12 distintas personas para que ellos hagan uso de la autoridad del dador. Entonces, todos deben estar usando esta clase de autoridad. Quien no esté en ese campo de autoridad es porque no tiene una relación viva con la palabra de Dios. No tiene una relación viva con la palabra de Dios. No tiene una relación intensa con el Señor Jesucristo, porque Él es el dador de la autoridad. Muy bien. Vamos a ir ahora para que vean más escrituras acerca de este campo. Vamos a ir ahora a Lucas capítulo 9. Ahora tenemos otro autor, es Lucas. Vamos a ver la palabra de este autor, Lucas 9:1. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. ¿Quién les dio? La palabra. La palabra es la que está ungida y la palabra es la que autoriza. Estamos autorizados. Vean que la palabra emana del nombre del Señor porque es el mismo Señor, y ahora los que creen en ella, en la palabra y en el nombre del Señor, están autorizados, legalmente están empoderados o son apoderados del Señor para usar su nombre. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Todos son todos. Y para sanar enfermedades. Una característica en este campo de autoridad la encontramos en Marcos capítulo 16. Cómo se movieron el Señor primeramente y los discípulos en este campo de autoridad. Una característica de qué es hacer uso de la autoridad espiritual la encontramos en Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen. Es decir, estas son las señales. Esa palabra es muy importante, te la voy a explicar por qué está usada o empleada aquí. Señales, por ejemplo, cuando vas manejando hay señales que te vas acercando, de que te vas acercando a una ciudad. Son señales verdaderas y señales correctas. Cuando te estás moviendo en uso de tu autoridad espiritual, estas son las señales verdaderas, las correctas. Son señales que aparecen porque alguien se está moviendo en ese campo. Dice,
En mi nombre echarán fuera demonios. Noten que es fuera, fuera, fuera. Diga conmigo, fuera. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En este campo de la autoridad espiritual hay contacto físico, hay visitación, hay ir a ver a alguien, por ejemplo, porque dice que pondrán sus manos. O sea, iré a ver a alguien, estaré con alguien y usaré mis manos. Pero son las manos de todos los que creen, no de unos cuantos. Son las manos de todos los que creen. Todos los que creen están habilitados, autorizados para moverse en este campo específico de la autoridad espiritual. Y fue el primer campo en donde el Señor liberó autoridad, porque estaba grave la situación en el pueblo, en la población, llena de enfermedades, dolencias, demonios, etc. Muchos ciegos, muchos paralíticos, muchos leprosos, muchos mudos, muchos sordos. Óigame, ¿qué está pasando allí? Entonces se requería enviar a un ejército con autoridad espiritual para que echara fuera demonios. A los demonios no se les da terapia, se les echa afuera. Nada de terapias, es fuera. Fuera, diga fuera. Sí, porque le estoy mostrando cómo se usa la autoridad de este tipo, en este campo. Amén. Muy bien. Pastor, ¿cuántos campos de autoridad son? Bueno, vengo preparado para darle 20 campos, cada uno de 1 hora. Pero hoy le quiero dar los más prácticos en términos de usarlos en este momento, al salir, el día de hoy. Hay muchos campos de autoridad. Y la iglesia debe moverse en todos los campos de autoridad. Tú te vas a dar cuenta cuando te muestre el siguiente campo si estás allí o no estás. ¿Cómo sabemos si estoy? Esta es una prueba rápida, muy sencilla. A ver, haz esto, y si piensas en otra persona para que lo haga, ahí hay un indicio de que puede ser que no estás en el campo de autoridad. Yo quiero que lo haga fulano. ¿Por qué? Todos debemos pensar en nosotros mismos. Yo lo puedo hacer, diga conmigo, yo lo puedo hacer. Pero pensamos en alguien. Pensamos en alguien. ¿Yo me puedo imponer manos? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, vamos a pasar a un siguiente campo. Este siguiente campo lo tenemos en Marcos capítulo 11. Aleluya, Marcos capítulo 11. Ahora, conforme vayamos añadiendo campos de autoridad, eso nos da pie para que veamos las diferencias. No todo se parece y no todo tiene las mismas palabras, no todo se llama igual. Pero si yo no veo las diferencias, ¿por qué no las ves? A ver, ¿se parece una sandía a un frijol? Bueno. Si les estoy diciendo que ahorita estoy en el campo de frijol, nomás voy a hablar de frijol, no voy a hablar de sandías. Tengo que irme al campo de sandía para hablar de sandías. Y le voy a dar una mordida a un frijol y una mordida a la sandía y no voy a decir, ¿saben igual? Claro que no saben igual. En la palabra de Dios hay una variedad. Hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de operaciones, diversidad.
variedad. Así los campos son diversos. Lo que te estoy llamando es que veas si estás trabajando en un campo o no estás allí, o no estás, o no estás. Muy bien. El siguiente campo lo tenemos en Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo, habló, le respondió al árbol, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. 24 horas después, en el versículo 20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, les voy a decir en cuál campo de autoridad me moví. ¿Cómo se llama ese campo? Muy bien, alumnos. Muy bien, así se llama ese campo de fe, ese campo de autoridad. Se llama fe, díganlo conmigo, fe. Los discípulos querían saber cómo fue esto. Es un fenómeno. ¿Cómo fue? Ellos se acordaron de lo que Jesús dijo al árbol, no a los discípulos. Al árbol. En el campo de la fe, Jesús aquí nos dice que Él identifica la fe como un campo de autoridad. Y que todo aquel que se mueva en fe, se mueve en autoridad. Ahora nos va a explicar el Señor qué hay en ese campo. Versículo siguiente, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, desde allí, eso es estar moviéndose en autoridad. Desde allí, desde ese campo. Fíjense que en el campo de la fe, los movimientos, ¿como cuáles? Dígalo conmigo, quítate. Échate, cámbiate de lugar. ¿Cuántos están entendiendo esos movimientos? Bueno, fíjense bien. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que no se fueron a Vallarta. Qué bueno que vinieron. En el campo de autoridad de la fe, todo aquel que se mueve en dicho campo, los movimientos comienzan en la boca, con la palabra dicha, con órdenes verbales. Los movimientos no comienzan con las manos, ni con los pies, sino con la palabra hablada. Respecto a dicho campo de la fe. Ejemplo. Desde el año pasado me paré frente a una casa en El Porvenir y le dije, casa 09, la 09. A ti te hablo, te ordeno en el nombre de Jesús que te pongas en venta para mí. Eso es moverme en autoridad en el campo específico de la fe. No estoy lidiando con demonios, no. Estoy en el campo específico de la fe. Y le comencé a hablar a esa casa, te ordeno que te pongas en venta para mí. Nunca tuvo signo de venta, nunca hablé con el dueño, hablé con la casa. Hoy es una casa propia.
En el Porvenir, en el área donde está la iglesia del Porvenir, ¿cuántos la conocen? ¿Cómo comenzó esa historia de moverme en el campo de autoridad? Hermanos, se requiere urgentemente que varios de ustedes, si no todos, desde este campo hagan cambios. Mira, yo llegaba a la casa de mi hermano Salomón en el Porvenir y lo veía cómo estaba sufriendo porque los vecinos tenían su música muy alta. No podíamos estar allí platicando, era insoportable. Vecinos con música enfrente, atrás, a un lado. Yo veía a Salomón y pues puso una barda como de 4 metros para bloquear el sonido, bloquear el humo cuando cocinan con leña. No era suficiente, aparecía otro vecino. Llego y me empiezo a mover en este campo y le dije: Salomón, a todo vecino que le suba a la música, dile que le voy a comprar su casa y lo voy a echar fuera. Llevo 2. En el nombre de Jesús. Y comencé, es que quiero que la colonia esté como yo quiero que esté y que mi hermano esté tranquilo. Eso lo hace la fe. Por eso requerimos, ¿cuántos requieren 2, 3 cambios en su colonia? Este campo es el útil. Amén. Ya llevo 2, 0. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, características de este campo las vamos a ver en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Vean cómo se requiere que haya hombres y mujeres de fe. Hombres y mujeres de fe. Amén. Les voy a dar, este campo me gusta mucho porque es específico. Cada campo es específico. Cuando un agricultor va a su cultivo, a su parcela de sandía, agarra una, la desprende de la plantita, agarra una, se la trae a usted y le dice: oye, ¿le encuentras algún parecido a frijol? Claro que no sale con esas tonterías un agricultor. No. Lo que digo con este ejemplo craso es de que tú deberás diferenciar las clases de autoridad entre un campo y otro para saber cómo moverte. Para saber cómo moverte. En este campo de la autoridad de la fe, en Mateo capítulo 8, versículo 5 dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión o un capitán de 100 soldados, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y usaré mi campo de autoridad espiritual. Porque cuando Jesús oyó está atormentado, esos son demonios, hermanos. Cuando alguien está atormentado, esos son demonios claramente. Y Jesús le dijo: yo iré y me voy a mover en un campo de autoridad llamado autoridad espiritual y voy a echar fuera esos demonios. Entonces el centurión dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Esto quiere decir: Señor, tu rango de autoridad es mayor que el mío. Yo solamente soy capitán de 100 soldados, pero tú eres de un rango mayor al mío. Dice: solamente di la palabra. Ahora, el rango menor le está diciendo al rango superior que diga la palabra. Capten esto, Pablo y Lluvia. Todos los rangos de autoridad deben usar la palabra, no importa que sea uno menor u otro mayor. Todos. Esa es una característica en los campos de autoridad. El centurión es un rango menor y le dijo: no soy digno. Esa es una frase para decir algo. No soy digno que entres bajo mi casa. Pero quiso decir: tu rango de autoridad es superior al mío. Pero fíjense, el rango mayor, que es el Señor, al principio no le dio la palabra.
le dijo que iba a ir y sanar o tocar al enfermo. Moviéndose el Señor en una clase de autoridad que se llama autoridad espiritual para echar fuera el tormento. Pero el rango del centurión le dijo, di la palabra. En ese momento el centurión se está moviendo en un campo de autoridad. Es de la fe. Porque Jesús al final dijo, este hombre tiene tantísima fe que yo quisiera que todos los judíos tuvieran esta cantidad de fe. Es decir, en el rango está la cantidad. Diga conmigo, en el rango está la cantidad. Jesús dijo, en el rango de autoridad que tiene este hombre está la cantidad de fe. Y esta cantidad de fe, fíjense que el rango menor pidió la mayor autoridad, pidió la palabra. Siempre la palabra es lo de mayor alcance, inmediatez, es más rápido que los pies, es más rápida que las manos. Amén. Aleluya. Entonces, fíjense qué hay en este rango de autoridad para que sepan las características. 9, bueno, completo el versículo 8 dice, solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí el centurión es una figura de la iglesia gentil, la iglesia no judía. Y Jesús alabó a esa iglesia, dijo, oh, esta iglesia está llena de fe. Y Jesús relacionó la fe del centurión con autoridad y viceversa. Fe es igual a autoridad, porque es autoridad en un rango, la fe. Dice, versículo 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes, diga conmigo, órdenes, soldados. Y digo a este, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Todo hombre y mujer aquí que se mueva en este campo de la autoridad, que es la fe, se volverá altamente creativo cuando hable. Porque dijo el centurión de sí mismo, yo cuando le digo a un soldado que vaya, viene. Que venga, viene, o que cuando le digo haz esto, lo hace. Eso es volverse altamente creativo. En la fe te vuelves altamente creativo. Las cosas se hacen. Ahora, voy a meter aquí el hacha o una cuña. En días atrás, mi esposa me platicó una situación que tenía que resolver y se sentía preocupada y no hallaba la manera de solucionar la situación. Y me dijo, dime algo. Pero claramente, como toda persona que de pronto se ve apretada, en estrechez, en solución, piden consejos. Me gusta mucho el estilo de este centurión, que es la autoridad. Yo le dije a mi esposa, yo no doy consejos, yo doy órdenes. Este centurión tiene a 100 soldados bajo sus, no bajo sus consejos. Tiene a 100 soldados bajo sus, no bajo sus consejos. Quiero que distinga la diferencia. Y le dio una orden y así solucionó ella la situación. A veces nos llenamos de consejos creyendo que son probabilidades de éxito. ¿Sabes? El éxito está en una orden. Y la iglesia a veces no quiere oír órdenes, quiere oír consejos.
Hermanos, me gusta este estilo del centurión. En el campo de autoridad de la fe hay órdenes, no hay consejitos, no hay consejos, hay órdenes. No le tengan miedo a las órdenes. Amén. Aleluya. Porque allí hay garantía, dice el centurión. Yo le digo a este que haga algo y lo hace. Yo he dado muchos consejos y estoy esperando todavía que los hagan. No era por allí, no era por allí. Pero en el campo de la autoridad me estoy ejercitando en dar órdenes, 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 órdenes. Amén. Cuando la iglesia está callada, silenciada, cuando tú no estás hablando constantemente, no estás en el ejercicio propio de tu autoridad en dicho campo. Tienes que estar hablando constantemente, constantemente. Analiza bien esas tres órdenes. Ven y viene. Haz esto y lo hace. Ve y va. ¿Quién hace el trabajo? La autoridad hace el trabajo. Dígalo conmigo. Mi autoridad hará el trabajo. Aleluya. Vamos a movernos al tercer campo. Amén. Esta mañana a las 9 de la mañana prediqué en el Porvenir y los dejé a medias porque tenía que venir para acá. El tercer campo lo encontramos en Mateo 18, 19. Aleluya. ¿Están tomando apuntes? Muy bien. Gloria a Dios por siempre. Subraya, por favor, acuerdo en la tierra. Sombrea, acuerdo en la tierra, gracias. Voy a leer, dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren o demandaren, les será hecho, porque hay una razón importante. Ahorita se lo voy a explicar, que es por mi Padre que está en los cielos. Pon el texto otra vez. Y quiero que se fijen en dos palabras. La palabra dos y la palabra acuerdo. ¿Cuál está primero? Es muy importante notar esas características. Es más importante que primero sean dos para que sea importante el acuerdo. Ahora sí, les suelto el nombre de este campo de autoridad. Este campo de autoridad se llama acuerdos en la tierra. Acuerdos en la tierra. Dígalo conmigo, acuerdos en la tierra. Si usted escribe todos los pendientes que debe resolver, situaciones personales, situaciones de tiempo que están allí pendientes, muchos los trasladaría a este campo de autoridad. Pero por ser uno o sola o solo, se quedan como usted está las cosas, solas y solos. En este campo de autoridad la característica principal es que sean dos. Y comience a ver las diferencias entre los demás campos de autoridad. Porque dos son mejor que uno. Eclesiastés 4:9. Primero deben ser dos. Usted puede traer varias ideas en la cabeza, puede traer más de dos, pero puede sentirse dividido en dos. Eso no es un campo de autoridad. No es que estés dividido en dos, es de que sean uno más uno, que sean dos. Diga conmigo, acuerdos en la tierra.
Aquí hay una verdad espiritual. Los acuerdos no comienzan en el cielo, comienzan en la tierra. Los acuerdos, que son soluciones, comienzan en la tierra. Y el Señor Jesús, que es la palabra, está identificando y dándole legalidad. Ahí está el les será hecho, porque es legal. Es legal porque es un campo de autoridad. Dios no resuelve nada si está fuera de un campo de autoridad. El Señor reconoce que ahí hay autoridad, autoridad de dos. Y esto es una ventaja muy grande para ti, porque cuando tú no tienes autoridad en un campo, te puedes unir a alguien que sí la tiene. Y en ese momento hay autoridad. En ese momento hay autoridad. En ese instante estás en un campo de autoridad. Llegar a un acuerdo no es andar de chismoso o de chismosa o dando rumores por aquí y allá, no. Es un acuerdo serio, es algo inteligente, es algo que va a dominar, es algo en el cual, al cual la boca se va a sujetar a ello, la mente se va a sujetar a ello, la lengua se va a sujetar a ello. Yo no voy a violar el acuerdo, romper el acuerdo o cancelar el acuerdo. Precisamente en este campo de autoridad de dos, primero deben ser dos para que esté abierto el campo de autoridad y se metan. Si no son dos, no están adentro. Dos, aleluya, amén. En lo espiritual tú puedes hacer uso de varios campos a la vez. Ese testimonio de la casa en el que me moví en el campo de la fe, al hablarle, simultáneamente me moví en este campo del acuerdo en la tierra, porque yo le pedía a una persona de la iglesia del Porvenir que ella hiciera las llamadas, que ella contactara al dueño, que ella pasara mensajes de mi parte, etc. Estuvimos esa persona y yo en acuerdo, moviéndonos en acuerdo. Amén. Esta persona a la cual se refiere el texto, la idea de un acuerdo es, el acuerdo es el origen, la solución es el destino. ¿Cuándo se termina el acuerdo? Cuando llega la solución. ¿Cuándo se termina el acuerdo? Cuando el acuerdo llega a la solución. Y allí. Y puedes hacer otro acuerdo y otro acuerdo y otro acuerdo y otro acuerdo. Amén. Hermanos, esto es tan práctico, pero hay que romper el individualismo. Hay que romper el individualismo. En Eclesiastés 4:10 hay los ayes, ay del solo, ay del solo, ay del solo. Ay significa una maldición, ay del solo. O sea, hay que salir de ese ay. Eclesiastés 4:9, dámelo por favor, porque esto está relacionado con esta palabra. Mejores son dos que uno. ¿Cuándo comienza lo mejor? Cuando somos dos. Cuando somos dos. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Es decir, cuando hay acuerdos en la tierra, comenzarán las mejoras. Comenzarán las mejoras. Aleluya. Mira nomás lo que significa este campo de autoridad y sus alcances. Porque si cayere en el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Te voy a explicar las bondades de este campo de autoridad donde hay acuerdos.
este versículo es ilustrativo. Te lo voy a explicar en términos espirituales, porque aquí habla de dos duermen juntos, pero voy a tomar eso como referencia. Vamos a suponer que aquí hay una persona, no sabemos quién, que está fría en su amor cristiano, en su fe cristiana. Frío, un témpano de hielo. Se le enfrió la pasión, el amor por el Señor. Personas frías. Esta palabra te dice a ti, te enfriaste porque andas solo, porque si estuvieras en acuerdo con otra persona, juntos se calentarán. El propósito es guardar el calor, guardar el calor, guardar el calor. Diga conmigo, guardar el calor de la fe, del amor en Cristo. ¿Ves? Las explicaciones son contundentes. Las explicaciones son contundentes. Todo aquel que se enfría en términos espirituales es porque no tiene quien le caliente en términos espirituales. Andan solos. Bueno, ¿tenemos tiempo para otro campo? Muy bien. Llevamos 3 campos. Por ejemplo, tenemos el campo de los ministerios del Señor, el campo de los dones del Espíritu Santo, el campo de la influencia territorial, el campo del matrimonio y la familia, el campo de la alabanza, etcétera. Amén. Hoy vimos el campo de la fe, el campo de la autoridad espiritual, el campo de los acuerdos. Y vamos a ver un siguiente campo. Mateo capítulo 25. Este campo me gusta mucho. Es de usarlo todos los días. Lo que está haciendo la palabra del Señor en este momento es darnos conocimiento espiritual. Impartirnos conocimiento espiritual. Mateo 25, capítulo 25, versículo 20. Dice, y llegando el que había recibido 5 talentos, que es dinero, trajo otros 5 talentos, o sea, más dinero, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Este es dinero bien ganado, bien habido. La primera fotografía o impresión que tenemos de dicho siervo, que es el primero de los 3, es que se trata de una persona con dinero. Y esa fotografía es la más común y corriente, es la más propagada, la más vista, tiene muchos likes. Oh, persona con dinero, persona con dinero, persona con dinero. Pero la palabra del Señor, recuerda, quiere posicionarnos en un campo de autoridad. Y para ello se requiere profundizar. No nos quedemos con la fotografía de que es alguien con dinero. La fotografía nítida, correcta es una persona con autoridad financiera. Ah, eso es otra cosa. Ah, eso es otra cosa. Entonces el asunto no es nomás tener dinero. El asunto es tener autoridad financiera. Y si estoy en un campo de sandía, ¿qué va a haber? Sandías. ¿Qué voy a usar? Sandías. Y si estoy en un campo de autoridad financiera, ¿qué va a haber?
Dinero, dígalo, dinero. En estos campos que hemos visto, si te haces una evaluación, ¿en cuáles campos eres fuerte? ¿En cuáles campos eres un gigante? ¿En cuáles campos estás desarrollado? ¿En cuáles campos tú has hecho masa muscular? Vamos a ver cómo andas en este campo de la autoridad financiera. Y vamos a ver las características de este campo. Hoy en día hay campos falsos donde hay mucha gente en una falsa autoridad financiera. Cuando alguien dice, gano bien, me pagan bien, no solo es llegar a eso, se trata, recuerda el término, el primer término no es dinero, el primer término es autoridad. Hacer uso de la autoridad en ese campo. Aleluya. Entonces, vean a este siervo. Uno dice, es un hombre con dinero. No, es un hombre con autoridad financiera. Vean cómo el Señor le dijo. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjense bien, características de este campo. La característica clave es ser fiel. Vamos a suponer que Jorge Nando entra a una entrevista que tiene con su señor. Y todos estamos esperando nuestro turno en la silla. 20 minutos y va para afuera. Yo en ese momento me voy al baño. Regreso y pregunto por Jorge y ya salió. Y la pregunta que yo les haría es esta. ¿Salió con cara de gozo o no? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice el texto? Entra en el gozo de tu Señor. La pregunta es que si después de la entrevista de hacer cuentas de dinero, Jorge salió con cara de gozo, porque si no salió con cara de gozo, no le fue bien. Una característica de tener autoridad financiera es el gozo. Gozo. Cuando combinas gozo con fidelidad y dinero, wow, es una nieve de 3 bolas. Miren cómo salto. Aleluya, gozo. Sí, ahí es donde las cuentas son claras. El Señor Jesús en esta entrevista a este hombre no le dijo, ¿cuántos demonios echaste fuera? No, hermanos, dinero. Y el otro lo que decía es, traigo más dinero, échale, traigo más dinero, échale. ¿Cuánto? Traigo más dinero. ¿Cuántas veces? Traigo 5 veces dinero. El talento número 6, el talento 7, el 8, el 9 y el 10. ¿Cuántos están en ese campo de la autoridad financiera? Se les ve en la cara. Aleluya. Oh, pastor, en la iglesia no debemos hablar de dinero. Donde yo esté voy a hablar de dinero, porque se requiere que la iglesia esté edificada en este campo de autoridad. Oiga, por sanar enfermos no le van a pagar, por orar no le van a pagar, ni venir a los cultos de oración, ni interceder.
No le van a pagar. Todos deben desarrollarse en todos los campos de la autoridad. Amén. Aleluya. Lucas 19, tenemos un siguiente campo de autoridad que va de la mano con el campo de la autoridad financiera. Hermanas casaderas, fíjense si su prometido tiene autoridad financiera. Fíjense si, acá está la tele, ¿verdad? Yo ando buscando por ahí. Fíjense, su prometido tiene autoridad financiera. Tienes que ver las cosas bajo esa realidad. Bajo esa realidad. Amén. Vean este siguiente campo. Lucas 19, versículo 16. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 veces más. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad. Ahí está el campo. ¿No dice sobre 10 demonios? 10 ciudades. ¿Cuántos de ustedes quieren un nivel de autoridad donde desde 10 ciudades vengan sus clientes? ¿Ya me entendieron entonces? De eso se trata este campo de autoridad. Que vengan de 10 países, desde 10 pueblos, desde 10. Perdón y amistad, la iglesia tiene esta clase de autoridad. El obispo Saúl siempre nos habló de Jalisco, Colima y Nayarit. Jalisco, Colima y Nayarit. Y lo puso en sus libros, en sus tarjetas, en todo. Camisetas, todo. Jalisco, Colima y Nayarit. Y hasta ahora lo estoy comprendiendo. Es un campo de autoridad. Es un campo de autoridad. Ahora, necesitamos personas que tengan esta clase de autoridad. ¿Para qué, pastor? Tú puedes ir dentro de tu territorio y hacer cambios en tu territorio. Puedes usar tu autoridad espiritual y sanar a todos en tu territorio, o cancelar ciertas cosas que se estén manifestando en tu territorio. ¿Qué quieres hacer en esas 10 ciudades? Tú eres la autoridad. Este campo de autoridad se llama influencia territorial. Influencia territorial. ¿Sabes una cosa? Por gusto, porque es algo bueno, que da gusto, llegar a una congregación y ver todas las sillas ocupadas. A eso me estoy refiriendo. Por gusto, nos da mucho gusto ver cantidad de personas. Pero les voy a presentar la misma situación desde el punto de vista del campo de la autoridad territorial. ¿Cuántos de los que están aquí sentados en esta cantidad de personas tienen influencia en el territorio? Déjenme les digo que basta con una sola persona que tenga esta clase de autoridad, tiene más influencia que todos nosotros juntos en el mismo lugar. Entonces, la iglesia no solo es cantidad, es influencia. Y ya le abonamos mucho la cantidad. Ahora falta abonarle a la influencia. No influenza, influencia. Sí, porque tenemos la idea de ser muchos, pero no influimos. ¿De qué sirve que seamos muchos? No influimos.
Quien tenía esta clase de autoridad en el Antiguo Testamento fueron Elías y Eliseo. 3 reyes vinieron a ver a Eliseo para preguntarle si Dios les iba a dar la victoria sobre sus enemigos. Y Eliseo les dijo: tráiganme un músico que toque, y comenzó a profetizar. Y Eliseo les dijo: sí, sí se las va a dar. ¿Eso es influencia en el territorio? Y sabes, esto que te estoy enseñando es en lo que me estoy moviendo. A mí sí me interesa. A mí sí me interesa tener influencia. A mí sí me interesa tener influencia. Amén. A mí sí me ha tocado usarla. Una vez un hermano dijo: no le permito a mi esposa tener en mi casa desayunos de damas de la iglesia. Y me dijeron que había dicho eso. Le dije: ah, sí, ok. En el nombre de Jesús, los terrenos que estás vendiendo no los vas a poder vender. Yo te los cancelo. Eso es influencia, y no los ha podido vender. Porque se van a poner las cosas así, al pelo. Fulano dice algo, ¿qué dice la iglesia? Y la iglesia va a comenzar a tomar autoridad en el territorio fuerte. Hasta que díganle al pastor, o díganle al hermano fulano de tal, que me quite esto para que yo pueda vender mis cosas. Cuando usted dé permiso para que se haga una obra de Dios, entonces yo doy permiso para que sus negocios continúen. Tenemos mucha autoridad. Mucha, hermanos, mucha. Ni se imaginan todos los poderes que tenemos, muchísima autoridad tenemos. Está en la Escritura, no está en la imaginación, está en la Escritura. Si la leemos y la vamos viendo, aleluya, amén. Bueno, característica de este campo de autoridad, la territorialidad. Aquí el Señor dijo: en lo poco has sido fiel. En lo poco, en lo poco, en lo poco. Mucha gente en lo poco se desinflan, se desorientan, se secan, dejan de ser creativos, se les apaga la imaginación. ¿Creen que el Señor les va a dar territorio? No, no. Pero si en lo poco desarrollan su autoridad, mostrándose fieles, el Señor les va a decir: de estas 10 ciudades te van a llegar tus clientes, de estos 10 lugares te van a llamar para consultarte. Eso es autoridad territorial. Amén. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Alabe al Señor por su palabra. Alabe la palabra del Señor. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos. Te alabamos y te bendecimos, porque hoy tú has impartido autoridad espiritual a todo tu pueblo. Tu pueblo tiene fe, y la fe nos pone en el modo receptivo. Receptivo. Diga conmigo: estoy en el modo receptivo. Dígalo otra vez: estoy en el modo receptivo. En el nombre de Jesús. Voy a moverme en los campos de autoridad. Voy a imponer manos sobre los enfermos. Voy a echar fuera demonios. Voy a dar órdenes en el nombre de Jesús. Aleluya. Señor, y yo doy la orden en el nombre de Jesús, de que el favor del Señor fluya y te revista a ti, en el nombre de Jesús. Que todo lo que estés buscando lo encuentres, todo lo que estés
buscando lo halles. Toda puerta que estés tocando se abra y sea la puerta que Dios te tiene ya abierta. En el nombre de Jesús, toda persona a quien tú estás buscando la halles, y toda persona que te esté buscando para bendecirte te encuentre, porque aquí la sociedad vendrá a bendecirte, a traerte, porque el Señor dice, dad y se os dará. Así que se cumple eso en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, en uso de nuestra autoridad, Señor, secamos toda raíz de enfermedad en el nombre de Jesús. Secamos toda raíz de enfermedad de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque ahora hablamos vida y bendición y resurrección de nuestra vista, de nuestros oídos, del sentido auditivo. Podemos oír al 100%, ver al 100%. Estamos hablando de una resurrección en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque nuestros dedos, nuestros brazos funcionan correctamente. Señor, gracias, Padre. Gracias porque nuestra lengua hablará de tu poder y de tu gloria. Eso dice el Salmo 145:9. Gracias, Señor, porque esta casa, Señor, es casa de discípulos, hombres y mujeres enviados, y toda esta comunidad y toda esta bahía se beneficiará de las palabras de ellos, y porque ellos impondrán sus manos. Aleluya, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Diga esto conmigo: yo bendigo mi negocio, bendigo mi oficio, bendigo mis ganancias, bendigo mi trabajo en el nombre de Jesús. Bendigo mi oficina en el nombre de Jesús. Hablo paz en el nombre de Jesús en mi casa. Amén y amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y ahorita vamos a movernos en otro campo de autoridad que tiene que ver con sembrar, diezmar, ofrendar, traer, en su caso, primicias. Estas palabras toman parte en nosotros. Somos llamados sembradores en este campo. Somos llamados diezmadores, diezmadoras en este campo. ¿Qué sucede en este campo? Satán queda reprendido. Aleluya. Yo soy receptor de toda buena dádiva. Estoy en el lugar donde las ventanas de los cielos están abiertas. Diga conmigo: en este campo yo prospero. Yo soy sembrador. Yo soy fiel. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén.